Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas, presentes y todos aquellos que están allá en las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Es tiempo de meditar en el mensaje de este día, ya que una vez hemos alabado y adorado al Señor, nos hemos gozado. Ahora vamos a dar inicio al mensaje, la palabra que tanto necesitamos. Hoy domingo 16 de octubre. Y les pido que oremos, nos pongamos en las manos de Dios para que sea Dios quien nos hable y nos abra el entendimiento y así poder entender cuál es la voluntad de Dios para conmigo, para contigo y para con todos aquellos cuantos el Señor les concediere el privilegio de escuchar este mensaje. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor Dios Todopoderoso, a ti damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Señor, en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, Padre, quiero suplicarte que seas tú quien hables a través de mis labios. Quiero ser un instrumento útil en tus manos, Señor, para que no haya, Padre, ningún lugar a alguna duda. Padre Santo, yo me deposito en tus manos, unge mis labios y habla, Señor. Habla como has hablado a mi vida, así quiero que hables a la vida de cada uno de los oyentes de este mensaje, tanto aquí presentes como allá en todo lugar a través de las redes sociales. Esta iglesia de Jesucristo cibernética que se ha formado desde hace varios años, te pido, Señor, que tú sigas obrando en sus vidas, les aumentes la fe, los fortalezcas y, Padre, que crezcan para que a su tiempo den el fruto que tú esperas de cada uno de todos nosotros. Me deposito pues en tus manos, Señor, y a ti doy la gloria y la honra, la alabanza y la adoración hoy, mañana y siempre, porque solo tú eres digno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, hago llegar esta petición a ti, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en un mensaje que Dios puso en mi corazón compartirlo este día, esta mañana. Y el título que he puesto a este mensaje que Dios dio se titula Los 3 niveles de la oración. Oigan, hay 3 niveles, 3 clases de oración. Y quizás no lo sabías, como yo no lo sabía, percibía ciertas cosas, pero cuando vamos a la Escritura, a través de la palabra, es cuando podemos verdaderamente entender lo que Dios nos quiere decir. Y hoy vamos a meditar en este punto, los 3 niveles de la oración. La oración es un diálogo de nosotros hacia Dios. Es cuando nosotros estamos hablando a Dios. Y para que Dios también nos responda. Ese es un diálogo, una plática entre dos. Porque si solamente oras, pero no escuchas a Dios por medio de su palabra, entonces no se llama un diálogo, es un monólogo. Es hablando tú y escuchando tú y siempre tú. Pero hoy vamos a empezar a meditar en este punto. Primeramente, la oración que la mayoría de cristianos hacemos, y digo hacemos porque yo también lo hacía, cuando recién nos convertimos a Cristo. La oración superficial. Ese es el primer nivel de la oración que por lo regular todos los cristianos hacemos cuando recién nos convertimos a Cristo. Y algunos medio hacen, no hacen, medio hacen. Y por eso nunca aprenden a orar. Nunca llegan a conocer verdaderamente a Dios por medio del diálogo.
La oración superficial es cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando empezamos a conocer al Señor. Pero a través del tiempo, esa oración, a través de la práctica, esa oración va perfeccionándose. Es como cuando tu niño recién nace, empieza a hablar y sí le entiendes. Dios, lo que tú oras con Él, aunque sea una oración superficial, Dios te entiende, porque Dios conoce tu corazón. Entonces, esa oración que hacemos tiene que ir creciendo. Decía, como el niño cuando recién nace empieza a hablar, pero a medida de que va practicando, llega el momento en que ya empieza a hablar mejor. Llega el momento en que empieza a entenderse mejor lo que habla. Y por eso es necesario que haya esa práctica, ese diálogo, esa oración diaria. Y cuando ya empiezas a orar, a practicar, a ejercitarte, es como el niño cuando ya empieza a ir a la escuela y empieza a conocer mejor. Cuando sigue yendo y practicando más, llega a ser un profesionista. Así también nosotros. Pero, como decía, empezamos por medio de la oración superficial, todos. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí, que ores de vez en cuando, medio ores. Vamos a empezar viendo qué es lo que nos dice Dios por medio de su palabra, para que así podamos entrar en el mensaje. Vamos a leer lo que nos dice en Hebreos, capítulo 5, y versos 12 y 13. Hebreos, capítulo 5, versos 12 y 13 dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño. ¿Qué quiere decir aquí? Ahí el escritor a los Hebreos menciona que hay muchos que después de tanto tiempo, debiendo de ser ya maestros para poder enseñar a otros, dice que tienen necesidad de que se les dé leche y no alimento sólido. O sea, que se les vuelva a enseñar el inicio del evangelio. Dice la leche y no alimento sólido, o sea, la vianda, comida sólida. Recordemos que Jesús dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si a un niño, cuando recién nace, le tienes que dar lechita, pero no puedes seguirle dando lechita toda su vida. Tiene un tiempo, y después de ese tiempo viene el alimento sólido, para que siga creciendo, siga fortaleciéndose. Pero eso es por medio de la palabra. Entonces ahí empezamos a ver la oración superficial que muchos hacen. Después de tener tanto tiempo, no pueden orar. No pueden. Y si no pueden orar, ¿cómo van a poder expresar a Dios su sentimiento, su deseo, su necesidad? Que aunque Dios lo conoce, lo sabe, pero Dios se agrada cuando tú hablas con Él, cuando tú oras con Él, oras a Él. Vamos a ver qué nos dice respecto a este punto ahí en 1 Corintios,
Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, a través de esta escritura, Pablo estaba hablando aquí a la iglesia de Corinto, una iglesia muy grande, que había muchos talentos, pero como no eran ejercitados, por lo cual no podían ir perfeccionándose. Y como le decía el escritor a los hebreos, aquí Pablo vuelve a decir lo mismo. Empezando en el versículo 1, les dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales. No puedo hablarles como espirituales. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, les di a beber leche y no vianda, porque no la podían comer. A un niño recién nacido no puedes darle comida sólida, porque no tiene dientes, no puede masticar. Cuando ya tiene dientes es cuando ya le sale el colmillo. Por eso dicen a mucha gente en el mundo, no, este es bien colmilludo. O sea que sabe entender las cosas, digerir bien las cosas. Y aquí Pablo estaba diciéndoles a los de la iglesia de Corinto que todavía eran carnales. Dice, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Ahora, ¿dónde vemos esto? Esto lo vemos en la mayoría de las religiones, en todas las religiones. ¿Por qué? Bueno, porque hay esa división. Unos dicen, no, yo soy pentecostés. Otros, yo soy bautista, yo soy de X religión. Pero siempre sacan su religión. Y como ellos piensan que su religión es la buena, que están en buen lugar, ese tipo de personas son los que después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les dé leche y no vianda. Y dice, y tienen celos. Por eso dice aquí, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas. ¿No vemos eso en la mayoría de gente religiosa denominacional que va con su denominación? Y por eso dice, hay celos, contiendas y disensiones. ¿No son carnales y andan como hombres? Eso lo hace también el mundo. Igual. Ahora, y dice aquí, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, otros de Apolos. Entonces, ahí están haciendo esa división, como que Pablo era el que hablaba la verdad y Apolos no. Y los que decían yo soy de Apolos, decían que Apolos era el que tenía la verdad y no Pablo. Es lo que dan a entender. Y hoy en día es lo mismo que sucede con toda esa gente
que ha conocido de Dios, pero nunca ha conocido a Dios, que tienen a Jesús en su mente, pero no es el centro de su vida, o sea, no en su corazón. Y por esa razón siempre andan divagando de aquí para allá. Y por eso nunca son escuchados, porque sus oraciones son unas oraciones superficiales, por encimita nada más. Medio hablan de lo que medio conocen. Por eso aquí Pablo les dice, ¿verdad?, a los Corintios, que ¿quiénes son ellos? A Pablo y a Apolos, dice, son servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Dice, según lo que ustedes han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Porque a todos nos concede el privilegio de conocerle cuando verdaderamente ponemos atención a su palabra. Y por eso Pablo dice en el verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que ni el que siembra ni el que riega es más uno que el otro. Para Dios somos iguales. El crecimiento lo va dando Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es mejor, sino Dios. Y dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Una misma cosa. Aunque cada uno va a recibir, dice, su recompensa conforme a su labor. Aquí vemos a través de esta lectura que está dando Pablo, que todos, incluyendo al mundo, porque el mundo también ora, también hace sus oraciones, no más que ellos no le nombran oraciones, le nombran rezos. Esos rezos que les enseñan cómo deben de rezar y nomás lo repiten, pero según ellos están orando. Y esa es una oración superficial. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 91 es un ejemplo para que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Salmo 91, versículo 1 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oiga, el que habita, no el que visita. Y aquellos que oran solamente van de visita, una media hablada, y hasta eso. Luego se están durmiendo, se les olvida lo que están hablando. Y eso sucede con todos, no me espanto. Pero, como les decía, es como un niño cuando recién empieza a hablar. Nunca se queda hablando con lo que medio aprendió y pasan años y sigue hablando igual. Al contrario, se va perfeccionando a través de la práctica. Eso es muy, muy importante que lo entendamos. Tú no puedes conocer a Dios, no puedes agradar a Dios si no puedes orar a Dios. Tú a la persona la vas a conocer por medio de la plática que tienes. Porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tú empiezas a orar a Dios en el sentir, porque si estás orando a Dios es porque lo conoces y quieres conocerlo más. Y hay un sentir de ti para con Dios. Entonces, cuando tú oras y Dios lo escucha, Dios te responde cuando tú empiezas a escuchar su palabra. Ahí empiezas a recibir la respuesta a tus oraciones. Pero si no escudriñas la palabra, ¿cómo vas a aprender a orar? ¿Cómo vas a saber verdaderamente lo que Dios te está diciendo? Por eso, el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita. Y esos que nomás nacieron de nuevo, pero no se ejercitan, nada más van de visitas, pero no permanecen ahí en oración. Y eso es importante que lo entendamos. Ahora, hay el otro punto, la oración intensa y temporal. Oiga, ese es otro nivel.
El primer nivel es la oración superficial. El segundo nivel de la oración es la oración intensa y temporal. Esa oración es la que muchas veces la gente hace por la crisis en que se encuentra. ¿Quién no clama a Dios cuando está en problemas, cuando está en peligro, cuando está en necesidades, cuando está en crisis? ¿Quién no clama a Dios? Y esa es una oración intensa y temporal. Dios no quiere que lo busques solo cuando estés en crisis o que cuando estés en sufrimiento, en necesidad. Dios no quiere eso. Dios quiere que lo busques de todo tu corazón. Y Él mismo dijo: y me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. Eso es lo que Él quiere. Esa oración intensa, como les digo, esa surge tanto en cristianos, niños, carnales, tanto como en el mundo. Esa oración, al igual que la oración superficial, la oración intensa y temporal, porque cuando salen del problema, cuando ya no tienen ninguna crisis, ninguna necesidad, cuando Dios en su misericordia ha escuchado y te ha atendido, ha ayudado a tu problema, después se te olvida. Se te olvida y no vuelves a orar con esa intensidad, no vuelves a orar con ese deseo constantemente, sino que te apartas, se te olvida. Y esto lo hace tanto el mundo como muchos cristianos denominacionales que pertenecen a una iglesia, a una denominación, pero no a la iglesia de Jesucristo. Esta es la oración intensa y temporal. Ese es el segundo nivel. Ya van 2 niveles. Pero el más impactante, el más eficaz, es el que vamos a ver ahora, y ese es el tema central. La oración eficaz es la espiritual. Ese es el tercer punto. Ese es el otro nivel. La oración eficaz es la oración espiritual. ¿Por qué? Vamos a analizarlo aquí. Esta oración espiritual surge por la práctica y no solamente por el intento, como muchos cuando recién nacen de nuevo intentan orar, medio orar, a lo poquito que pueden, pero por temporadas. No son constantes, porque si son constantes, entonces se ejercitaran mejor y estuvieran mucho más mejor sus oraciones. Pero aquí la oración eficaz es no solo por el intento, sino cuando empiezas a practicarla a diario. Cuando tú te pones a orar, cuando empiezas a tener esa relación con Dios, esa devoción del diario, el diablo va a venir, no te va a dejar que lo hagas, porque el diablo sabe que el momento que tú hablas con Dios y tú lo escuchas, Dios te va a responder, y desde ese momento el diablo no quiere que tú lo escuches, porque te vas a hacer un enemigo súper peligroso para él, teniendo el poder de Dios en ti y no el diablo con el poder que tiene. El diablo tiene poder, pero limitado, así como el ser humano. Tenemos poder, tenemos fuerza, pero limitada. Nosotros somos finitos, Dios es infinito. Pero cuando nosotros venimos a nacer de nuevo, cuando venimos a ejercitarnos en nuestra oración, en el conocimiento,
en la Escritura para que por ella alcancemos esa fe preciosa, más valiosa que el oro, dice la palabra, es cuando nosotros verdaderamente venimos a ser sobrenaturales. O sea que venimos a estar por arriba de la naturaleza humana. Y ya los mencionaba en predicaciones pasadas, ¿no? Como ahí lo confirma Pablo en Romanos capítulo 8, verso 10, donde dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu es mucho más poderoso que la ley de tu carne. La ley de tu carne es llevarte al pecado. Y la ley del Espíritu es llevarte al conocimiento pleno de Dios. Llevarte a tener esa relación preciosa con Dios. Y eso es por medio de la oración. Y el diablo, sabiendo eso, él te va a interrumpir en tus oraciones cuando eres niño. Pero sigue adelante. Te va a pegar sueño. No te sientas mal. Todos pasamos por ahí. Sigue adelante. Sigue orando. Ese es el ejercitarte del diario, el que te va a llevar a la meta, al triunfo. Eso es lo que sucede cuando tú te dedicas especialmente a ejercitarte en la oración. Ahora, tu oración debe de ser una oración con el alma, que esté tu alma calmada, que no estés acelerado, que vengas, te relajes y ya que estés bien en tus 5 sentidos, que estés ya completo, tu cuerpo, alma y espíritu, entonces es cuando vas a poder entrar a la presencia de Dios por medio de tu oración y vas a ser escuchado. Así que tu oración debe de ser con tu alma que esté calmada. Y tienes que tener un lugar especial. Claro, no digo que no puedes orar cuando vas en el camión, en cualquier lugar puedes orar. Pero cuando tú vas a buscar a Dios, especialmente a tener un diálogo con Dios, no por necesidad, no para pedirle que te lleve con bien o que te ayude en tu trabajo, no, sino para tener una comunión con Dios. Como cuando te enamoraste de tu novio o de tu novia y ibas y la buscabas y tardabas horas hablando, el sentir. Y vuelves a buscarle y hablando y se pasa el tiempo y hablas el sentir que hay en ti. Entonces, así debe de ser nuestra oración para con Dios, en un lugar especialmente para tener una cita con Dios, apartado de todas las cosas. Ahora, si no lo haces así, si haces una oración donde quiera que te encuentres, si vas en el camión y dices voy a orar y te pones a orar, pero luego llega alguien, se sienta a tu lado y te empieza a preguntar, te empieza a hacer diálogo, plática, o estás en el trabajo y te pones a orar, allí en tu mente estás en el comedor, donde quiera que estés, pero no es un lugar especial para buscar a Dios. Muchos así lo hacen. Nunca dedican tiempo para orar en su soledad entre Él y Dios. Para que tengas intimidad, tienes que estar a solas. Es como el hombre y la mujer cuando tienen intimidad, están a solas. Hablan lo que sienten los dos. Y es lo mismo. Tenemos que tener esa intimidad con Dios en lo espiritual. Y es cuando nosotros empezamos a disfrutar, a sentir las caricias, las palabras que Dios nos da. Te gozas. Pero cuando no lo haces así, te voy a poner un ejemplo. Viene siendo como cuando estás hablando, tú le hablas a una persona por teléfono. La persona te contesta.
Y cuando la persona te contesta, tiene gente ahí o le hablan otras personas. Tú dedicaste tiempo para hablarle porque querías tener un diálogo con esa persona. Y aquella persona te escucha y le hablan y dice, oh sí, espérame tantito. Y le dices tú, ¿qué me dijiste? No, estoy hablando aquí con otra persona. Y vuelves, tú dime, te escucho. Y sigues hablando. Pero a través del rato, vuelve otra vez la interrupción, está hablando allá con otra persona y te está hablando a ti. Y cuando le vuelves a preguntar, oh, ¿me dijiste esto? No te dije a ti, le dije aquí a esta. Es que me preguntaron algo. Entonces llega el momento en que tú te sientes mal. ¿Y qué haces? Le dices, ¿sabes qué? Mejor llámame cuando tengas tiempo. Y le cuelgas. Porque no puedes expresar, no puedes decir lo que verdaderamente quieres decir. ¿Por qué? Porque hay esa interrupción. Y así hay muchos cristianos que oran a Dios, pero se están acordando de sus marrana con marranitos. Están orando y se acuerdan de otras cosas. Y eso es como trabaja el diablo. Para que no tengas un diálogo nítido, espiritual con Dios. Y eso es lo que se ejercita en estos tiempos. No antes. Antes había oración. Antes había el poder de la oración. Pero ahora se ha rebajado tanto. El cristianismo ha crecido. El cristiano ha crecido tan retardado, mongolito, siguiendo sus dogmas religiosos antes que la palabra. Y por esas razones que no puede tener ese diálogo con Dios. Por eso no puede saber qué es lo que necesita hacer. Por eso no tiene fe, porque no escucha a Dios. Y tú tienes que orar y escuchar a Dios, saber escuchar a Dios y saber orar a Dios. Si tú no sabes orar y no sabes escuchar, nunca vas a ser más de que lo que siempre eres desde que te parieron. Muerto, un muerto, vivo muerto. Y eso es lo que sucede cuando la persona de verdad no busca de Dios. Por eso Dios dice, cuando tú escuchas a esa persona que le estás hablando y no te hace caso, te habla a ti pero está hablando con otra persona y te molestas y ¿qué haces? Le dices, ¿sabes qué? Mejor llámame cuando tú tengas tiempo. Y eso es lo mismo que hace Dios. Cuando tú estás orando y no estás consciente de lo que le estás diciendo. Cuando te distraes fácilmente y hablas con otro y estás hablando con Dios. Y es lo mismo que Dios dice. Dice, a mí me buscarán, me llamarán, me buscarán, si es que me buscan de todo su corazón. Y Dios está esperando a que tú le llames, porque Él te ha llamado. ¿Y qué has hecho? Lo medio escuchas, pero escuchas al mundo, escuchas a todo lo demás. Y Dios quiere que lo escuches a solas. Dios quiere declararte su amor. Dios quiere hacerte sentir feliz. Y eso es la razón por lo cual hay tanta mediocridad. Vamos a ver en la Escritura, respecto a este punto que te estoy hablando ahorita, lo que nos dice Dios. Vamos a ver todo lo que Dios nos va a decir. Mira, vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. Ahí nos habla Jesús. Mira lo que nos dice el Señor Jesús ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6 y verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aquí empieza Jesús a decirnos que el Espíritu es el que da vida, que
que la carne para nada aprovecha. Cuando tú estás escuchando a Dios, estás escuchando al Espíritu que te va a dar palabras de vida. La carne no te va a aprovechar, la carne te va a distraer, a buscar cómo satisfaga tu placer de los deseos de tu carne. Entonces, por eso Jesús dice que la carne para nada aprovecha. Y dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. De modo que cuando ponemos atención a las palabras que Jesús nos ha hablado, son palabras espíritu y son vida. Vamos a ver, eso es lo que nos dijo Jesús. ¿Qué nos sigue diciendo? Vamos a ver Mateo 21. Mateo capítulo 21 y vamos a leer versos 18 al 22. Dice así, mire qué bonito. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que si tuvieran fe y no dudaren, no solo harían esto de la higuera, sino que a este monte dijeren, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Oyeron lo que Jesús dijo? Y todo lo que pidiereis en oración, oración, un diálogo con Dios, creyendo, lo recibirás. Pero debemos de creer para poder recibirlo. Pero como Jesús mismo nos dice ahí que en la higuera no halló fruto. La higuera tenía que dar higos y no tenía higos. ¿Y qué le dijo? Nunca, jamás nazca de ti fruto. Y se secó. Recordemos allá donde dice Jesús que Él es la vid verdadera, Juan 15, del 1 al 6, donde dice, y mi Padre es el labrador, que toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre la va a cortar. La va a cortar. Porque no lleva fruto y la va a echar al fuego. Pero la rama que lleva fruto, dice que esa rama, el Padre la limpia para que siga llevando fruto. Esta miserable higuera no dio fruto y por eso el Señor la secó. No seas como esa miserable higuera que cuando llegó el Señor a buscar ese fruto, tenía hambre y no lo halló. Y la maldijo y se secó. No te pase lo mismo, porque si no llevas fruto, vas a ser desarraigado, arrancado, cortado y echado al fuego, porque para eso sirve solamente el árbol seco, las ramas secas, para eso, para el fuego. Y por esa razón, ellos al quedarse maravillados de que la higuera se secó, Jesús les dijo que si ellos tuvieran fe y no dudaren, no solamente iban a hacer lo de la higuera como lo hizo Jesús, sino les puso el ejemplo en un monte. Dijeron, este monte desarráigate y échate al mar. Dice, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. Cuando oras a Dios es porque debes de verdad de creer que Dios es real. Debes de creer que Dios te está escuchando, no por un mito nada más, no por una imagen como nos enseñaron por miles de años, que vas a buscarlo en un mono allá, en un crucifijo, le dice, o en una imagen, y ahí están orando,
creyendo en esa imagen. Y miren, para ejemplo, muchas veces esa gente que va y se postra ante esas imágenes de madera o de lo que las hagan, muchas veces reciben el milagro, pero no porque sea de parte de Dios, no porque Dios los escuchó, sino porque el diablo, sabiendo eso, llega y hace lo mismo que hizo con Eva, para engañarlos. Y ya esa gente piensa que Dios escuchó su oración y le contestó, o ese crucifijo o esa imagen de María o de X santo, porque tienen tantos santos. Entonces, eso es lo que hace el diablo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú le busques de todo tu corazón. Porque dice que cuando tú lo buscas de corazón y tienes fe, que todo lo que pidieres creyendo lo vas a recibir. Pero si no tienes fe, vamos a ver qué nos dice la palabra. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer en los versículos Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 6. Yo les recomiendo que lo lean todo hasta donde termina, todo el capítulo 11, porque no lo puedo leer aquí, es mucho, pero del 1 al 6 vamos a leer. Yo lo leí todo cuando estaba preparando el mensaje y estaba quebrantado. Dios hablando a mi vida, mostrándome lo que Él verdaderamente quería decirte a ti, a mí y a todos aquellos que escuchan este mensaje. Del 1 al 6 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, habla en el Antiguo Testamento, que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, su ofrenda de Abel, muerto aún Abel, estando aún Abel, sus obras hablan por ella, dice. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Oigan, qué tremendo. Por la fe, Enoc agradó a Dios y Dios se lo llevó. Dice que no vio muerte, lo traspuso Dios. Y el verso 6, miren lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es ahí donde podemos ver este punto en Hebreos del 1 al 6, que es la fe. Por la fe sabemos que fue constituido el universo. Ahora, los intelectuales, los profesionales de este tiempo no lo miran así. ¿Por qué? Porque se nos enseñó cuando empezamos a estudiar que el hombre fue evolucionando, que el hombre fue hecho, fue descendencia del mono. Y esa es la enseñanza de un tal, según muy sabio, Charles Darwin. Pero es lo que nos dice que nosotros por la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estás convencido de lo que has creído y lo estás esperando. Eso es fe.
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, aunque no lo vemos, pero lo estamos esperando. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, por la fe. Recordemos, Abraham, ¿verdad? Fue el padre de la fe. Y aquí nos menciona, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. Verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ya analizando esto, ¿cómo vas tú a poder creer en Dios si no escuchas a Dios? Si no escuchas su palabra. Ahí en Romanos capítulo 10 versos 17 nos dice, así pues que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, la entendemos la palabra de Dios, es cuando se empieza a producir esa fe. Es cuando empiezas a creer lo que se te ha hablado. En el Nuevo Testamento se nos empezó a hablar, Jesucristo empezó a hablar de esa promesa del perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Ahí fue Jesús quien empezó a predicar eso. Y por esa predicación, cuando un día la escuché, hace 30 años, fue que aún persisto en eso. Y sigo adelante. No perfecto, pero en mi amor, en la fe al Señor. Él sabe que somos imperfectos. Él solamente quiere verdaderamente un corazón humillado. Un corazón humillado, limpio, humillado. Dice que Él no desprecia jamás. Porque si es por tus pecados y que porque pecaste crees que ya perdiste la salvación, no. A Dios no lo sorprendes cuando pecas, porque Él sabe que estamos expuestos al pecado, pero Él sabe quiénes son los que verdaderamente le aman, porque aún después de pecar siguen en el camino con mayor entusiasmo, con mayor fuerza. Y lo vemos en los grandes siervos de Dios, Pedro, Pablo. Vemos cómo siguieron. Silas, cuando los metieron a la cárcel con Pablo. Pedro, cuando lo metieron a la cárcel. Entonces, cuando nosotros venimos a ser hijos de fe, hijos de Abraham, es cuando podemos verdaderamente ser hijos de Dios, porque escuchamos la palabra de Dios, y esa es la que nos da la fe, la que nos aumenta la fe. Es lo que nos dice Romanos. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo en otro ejemplo en la Escritura. El Evangelio de San Juan, capítulo 4. Y vamos a leer del 19 al 24. Habla ahí, la historia es respecto a una mujer samaritana. Vamos a ver, pueden leerlo todo en su casa, desde el 4, versículo 1. Pero yo voy a leer desde el 19 al 24, porque ese es el tema que nos trae a este mensaje. Dice, verso 19. Después de que Jesús le dijo que ella había tenido 5 maridos y que el último que tenía también no era su marido, la mujer le dijo, verso 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte
y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí está hablando el Señor Jesús respecto a lo que le dijo esta mujer. Cuando le dice: me parece que eres profeta. Y luego le sigue diciendo: nuestros padres adoraron aquí, en este monte. Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y aquí le contesta Jesús. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Créeme que la hora viene. No dijo que ya era. La hora viene. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se fuera, dijo que iba a enviar el Consolador para que estuviera con nosotros para siempre. Y entonces es cuando nosotros íbamos a dejar de ser solamente carnales para venir a ser espirituales, sobrenaturales, cuando escuchamos la palabra de Dios. Y es entonces cuando nosotros venimos a tener esa comunión con Dios. Y es cuando adoramos al Padre, no solamente en un templo. En cualquier lugar que tú estés, puedes adorar al Padre. Y cuando hablo de adorar, se refiere a alabanza, se refiere a oración, se refiere a adoración. Y dijo que la hora viene y que dice que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Pero lo que me impacta aquí, mira, yo creo que lo has leído, y mira lo que nos dice en el verso 22. Ustedes adoran lo que no saben. Y eso es lo que se vive ahorita. Eso es lo que hacen de todas las religiones. Adoran lo que no saben. ¿Por qué? Porque no saben. Porque adoran a su entender, a su saber. Y la palabra de Dios dice que es espíritu y se ha de discernir espiritualmente. Y por esa razón, aquellos que adoran lo que no saben, por eso adoran así, medio adoran, medio oran. Y tienen un lugar donde si no están ahí en ese lugar, no son escuchados. Y aquí, por eso Jesús les dijo: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, el que verdaderamente ha llegado a ser hijo de Dios, entonces ese sí sabe. Como lo dijo Jesús, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esa mujer era media judía porque era samaritana, de la región de Samaria. Cuando fueron esparcidos allá en el año 70, dice que se fueron todos huyendo, ¿verdad? Se fueron huyendo. Antes de eso, perdón, cuando fue derribado el templo. Siempre hubo persecuciones para ellos. Cuando fueron huyendo y llegaron a Samaria, ya se revolvieron con los de Samaria. Cuando ellos sabían que tenían que permanecer puros, su raza judía, entre ellos casarse entre los mismos judíos. Pero ella era una judía y era
era de Samaria. Y por esa razón les dijo él, dice, que ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Dice, mas ahora, verso 23, mas la hora viene, fíjense, dice, mas la hora viene, y ahora es, desde este momento, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, a Dios no lo vas a sorprender ni creas que te va a escuchar cuando tú llegas con tu propio intelecto, con tus propios deseos de adorar a Dios a tu intelecto, a lo que tú crees que está bien. Dice que Dios busca, el Padre, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Verso 24 dice, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y esos son los que lo deben de adorar en espíritu y en verdad. Vamos a ver, ahí en 1 Corintios, capítulo 2, dos pasajes y terminamos. 1 Corintios, capítulo 2, y vamos a leer del 6 al 16. Miren, pongan atención porque esto está precioso. Del capítulo 2, versos del 6 al 16. Y ahí vamos a entender mucho de lo que estamos hablando. La revelación por el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios. En misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En esta escritura, Pablo le confirma a los de la iglesia de Corinto que lo que él y sus acompañantes de él que andaban predicando, hablaban sabiduría, pero sabiduría de Dios. Sabiduría no de este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo. Dice, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
mientras la persona que ha nacido de nuevo no se ejercite en la oración, no se ejercite en la escritura, en la lectura, no va a poder tener esa fe que la va a llevar a la conexión, a conectarse con Dios. No va a poder tener esa fe. Y Pablo aquí a la iglesia de Corinto les estaba diciendo eso precisamente, que lo que Pablo y los demás les estaban hablando a ellos no era con humana sabiduría, dice, sino hablamos con la sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta. Oigan, la sabiduría de Dios está oculta. Recordemos que el árbol de la sabiduría fue llevado de ahí, del paraíso. Recordemos cuando Adán fue sacado del paraíso, ¿qué dice la escritura? Que vio unos querubines a que estuvieran alrededor con espadas, ¿verdad? Cuidando para que no se metiera Adán de nuevo con su gente, con Eva, y comieran del árbol de la vida, dice, y vivieran. Entonces dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida fueron arrebatados y están en el paraíso de Dios, allá en el cielo. Y aquí entonces dicen ellos, ¿verdad?, que están hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es cierto, esa sabiduría Dios la predestinó para nosotros, para nuestra gloria. ¿Qué nos quiere decir con eso? Para que nos gocemos. Yo estaba meditando esta mañana, preparando el mensaje, y me dice mi esposa, ¿quieres un café? Dije, sí, dámelo. Y me preparó un café. Y se arriba, me lo trae, y yo estaba quebrantado, me estaban saliendo lágrimas, porque estaba meditando en la palabra, estaba entendiendo el mensaje. Yo no tenía mensaje para hoy, me la pasé muy ocupado haciendo cosas y oraba, pero Dios tiene todo a su tiempo. Y me dio el mensaje y yo me gozaba, le decía yo a mi esposa, me gozo de cómo Dios me da el mensaje, cómo Dios me da sabiduría, me gozo meditando. Eso no lo puede decir cualquiera, porque muchos ni se preparan, solamente se paran y empiezan a hablar lo que se les viene, lo que ellos quieren hablar, no lo que Dios te da para que tú hables. Y por eso dice aquí Pablo, dice que esa sabiduría Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, esa sabiduría que estaba, el árbol de la sabiduría que ya estaba allá en el paraíso, la predestinó para nuestra gloria, para todos aquellos que habían de creer. Adán no le creyó a Dios, por eso comió ese fruto. Eva no le creyó, pero sí hubo personas que le creyeron. Y ahí ustedes pueden seguir leyendo ahí en Hebreos, donde habla, Hebreos 11, donde habla todo lo que es de la fe. Ahí te va a llegar, te va a quebrantar, te va a hacer entender muchas cosas. Todo el capítulo 11 de Hebreos, donde habla lo que es la fe verdaderamente. Entonces esa sabiduría que estaba en aquel paraíso del Edén fue predestinada para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, esa sabiduría ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Vemos aquel centurión que estuvo al cuidado de Jesús después de que lo crucificaron, ¿verdad? Cómo hubo truenos, relámpagos y voces, y se oyó ese temblor tan fuerte que aquel centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y así va a haber muchos que cuando se les termine el tiempo, cuando Jesús venga y no estén bien como Él nos quiere,
con aquellas lámparas encendidas como aquellas 5 vírgenes prudentes y se queden afuera. Así va a pasar. Dios nos advierte, nos da mensajes tras mensajes. Y esos príncipes de este siglo no conocieron esa sabiduría. Dice, porque nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es lo que Dios tiene preparado. Cosa dice que ojo no vio, ni oído oyó, y que ni ha subido al corazón del hombre. O sea, nunca se imaginan lo que Dios tiene preparado, dice. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mientras no seas una persona nacida del Espíritu, no vas a ser espiritual. Y si no eres una persona espiritual, no se te van a revelar nada. Nada. Te puedo estar hablando la palabra de Dios, que es palabra espiritual, y no la vas a entender. No la vas a poder entender. Por eso dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y por eso dice el verso 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que como nosotros cuando recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es cuando sabemos verdaderamente lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos tiene preparado. Verso 13 dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas, las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una persona espiritual siempre te va a dar la palabra y la va a acomodar lo que es espiritual. Por eso cuando Dios nos da el mensaje, nos pone en la mente qué es lo que debemos de dar, el verdadero siervo de Dios espiritual empieza a encontrar todo lo que está en la Biblia para acomodar lo espiritual en ese mensaje, en esa comida que se va a dar, comida espiritual. Y al que Dios puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, es un profesional, porque Dios lo ha perfeccionado. Y qué importante es eso. Y dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y eso yo me recuerdo cuando recién me convertí, cuando andaba hablándole a la gente, me decían, estás loco, Pedro, ¿cómo sabes? ¿Cuándo te has muerto? ¿Quién se ha muerto? ¿Quién ha venido? Y puras tonteras de esas que te hablan cuando tú les andas hablando la palabra de Dios. Pero por eso dice que el hombre natural, o sea, el mundo, porque el mundo es natural, por naturaleza humana, que lo parieron. Pero nosotros no somos naturales solamente. Empezamos siendo naturales y venimos a ser sobrenaturales cuando nacemos del Espíritu. Estamos por arriba de la naturaleza humana. Ya no dejamos que lo material, lo humano, te domine, te controle y te tenga esclavizado a lo material, a lo humano. Ya somos totalmente diferentes, sobrenaturales. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado
de nadie. Una persona espiritual juzga todas las cosas. Y ahí es donde mucha gente dice, no, es que no debemos de juzgar. Y muchas veces he oído esa palabra. Predicadores que lo han dicho. Yo lo decía anteriormente hasta que Dios me reveló cuál es la verdadera diferencia de eso. Entonces, dice que nosotros, el espiritual juzga todas las cosas. Por eso, al escuchar una persona espiritual, al escuchar otra persona espiritual, se goza, se compagina, se entiende, disfruta el diálogo. Pero cuando estás con una persona necia, cuando estás con una persona que es media carnal y media espiritual, o sea, mediocre, o sea, carnales, niños en Cristo, qué difícil es. Qué difícil es estar de acuerdo con esa gente. Y por eso dice la Escritura, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Tú no puedes andar, una persona madura, espiritual, guiada por el Espíritu, no puedes andar nada más con un niño de 3 años. ¿Qué vas a platicar? ¿En qué ni lo vas a edificar y ni te va a edificar a ti? Porque no van a estar de acuerdo, no te va a entender ni tú lo vas a entender. Entonces, es ahí la diferencia. Por eso, si eres un cristiano mediocre, si eres uno recién nacido de nuevo, mira, busca un siervo de Dios espiritual para que vayas aprendiendo de él. No a discernir con él, sino a aprender de él. Por eso dice aquí que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice que nosotros tenemos la mente, o sea, la mentalidad de Cristo. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón. Y por último, con esto terminamos. Santiago, capítulo 5. Con esto terminamos. Santiago, capítulo 5. Vamos a leer del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, oiga lo que dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías oró. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está diciendo aquí? Nos está diciendo el Señor por medio de Santiago. Dice que si alguno está alegre, que cante alabanzas. Que si alguno está afligido, que haga oración. Pero que si alguno está enfermo, que llamen al pastor, al anciano de la iglesia para que ore por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe, dice, sanará al enfermo. Dice que la oración del justo es la oración eficaz del justo, es eficaz. Entonces, esa es la oración que necesitamos tener. Una oración siendo una persona justa, eficaz,
y siendo una persona espiritual. Por eso el tercer punto del tercer nivel de la oración es: la oración eficaz es la espiritual. Y ya lo analizamos a través de la Escritura y vemos que es efectivamente así como Dios lo dice y no como muchas veces nos lo han enseñado. Ese fue el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir contigo allá que me estás viendo en las redes sociales, y los que están aquí presentes. Sean todos bendecidos. Deseo mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, llámame y con gusto yo te atenderé. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, radico en la ciudad de San Antonio, Texas, y mi teléfono es área 210-557-8277. Pregúntame si tienes alguna duda, llámame. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.